¿Te has preguntado cómo era la música hace más de 5000 años? ¿Acaso había conciertos donde las personas asistían para escuchar a sus artistas favoritos? ¿Qué tipo de instrumentos utilizaban? ¿Qué géneros musicales existían? ¿Y esta música se asemeja a lo que hoy en día escuchamos? Pues en este video daré respuesta a esas preguntas. El origen de la música es desconocido, ya que inicialmente no se utilizaban instrumentos musicales para interpretarla, sino la voz humana o la percusión corporal, que estos realmente no dejaron una huella en el registro arqueológico. Se puede inferir que la música se descubrió en un momento similar a la aparición del lenguaje. El cambio de altura musical en el lenguaje produce un canto, de manera que es probable que en los orígenes apareciera de esta manera. Sabiendo esto, vamos a ver un poco más adelante en el tiempo, cuando el hombre dejó de ser nómada para asentarse en un territorio, creando así civilizaciones con un cierto número de habitantes, con un sistema urbano y un sistema de escritura colectiva, donde también existían centros ceremoniales para los cultos religiosos y una autoridad central. Estas primeras civilizaciones llevan por nombre Mesopotamia, Antigua China, India Antigua y Antiguo Egipto, en las cuales se comenzó el desarrollo de la música y así dio inicio a la evolución de lo que conocemos hasta hoy. Mesopotamia, actualmente Irak, hacia el año 3500 a.C. Se puede decir que con la cultura mesopotámica arranca realmente la historia de la música. Una cultura situada entre los desiertos de Arabia y las montañas de Persia, que vio cómo la música evolucionaba de forma fugaz, a un ritmo tan rápido como el de las distintas civilizaciones que pasaron por ella. Recibió la visita de numerosos pueblos que ayudaron a desarrollar un estilo musical que está presente tanto en el culto religioso como en la celebración de festivales, sin descartar la música utilizada en momentos de guerra. El primero de estos pueblos fueron los sumerios. Estos cantaban himnos de carácter ritual en las ceremonias religiosas. Eran cantos que se transformaban en lamentaciones dirigidas al dios. Ellos no solo tocaban el arpa, sino que también tocaban tambores, panderetas, liras y cascabeles, los cuales se utilizaban para acompañar los salmos. Después de los sumerios llegaron los babilonios. Babilonia era la ciudad más espectacular de Oriente, pero sus habitantes no superaron a los sumerios en arte musical, sino que se limitaron a adaptar sus textos cantados añadiendo intermedios instrumentales. Por lo tanto, la música en la era babilónica sigue estando ligada a la religión. Después de 3 dinastías, los asirios dejaron atrás no solo a los babilonios, sino también a la música religiosa. En este tiempo nace una música profana ligada a los palacios. Esto significa que deja de utilizarse la música únicamente como medio de adoración a un dios, para darle un talante más festivo. El pueblo asirio además trajo consigo la trompeta y otra clase de tambores. Es así como podemos considerar a la música del imperio asirio como la antecesora de la popular. China antigua, junto al Wang o río Amarillo, hacia el año 1800 a.C. Durante 2500 años, la cultura de este país estuvo dominada por las enseñanzas del filósofo Confucio, que concebía la música en su más elevado sentido como un medio de calmar las pasiones y asegurar la armonía pública, en lugar de una forma de entretenimiento. Según Confucio, para educar a alguien hay que empezar con poemas, hacer énfasis en las ceremonias y concluir con música. Como resultado de esta orientación filosófica, hasta hace poco los chinos se oponían a tocar música únicamente destinada al entretenimiento. Por la misma razón, quienes se dedicaban a entretener con la música quedaban relegados a una posición social muy baja. Los instrumentos principales que se utilizaban en China eran clasificados según su construcción, en instrumentos de metal, de piedra, de seda, de bambú, de calabaza, de arcilla, de cuero y de madera. La mayor parte de la música china se basa en una escala de 5 tonos, o pentatónica, aunque también se utiliza la escala heptatónica, de 7 notas. En China hubo muchos cambios debido a los cambios de dinastía que estos tuvieron. Por ejemplo, durante la dinastía Zhou, la música constituía una de las 4 materias que los hijos de los nobles y los príncipes estaban obligados a estudiar. Por lo contrario, durante la dinastía Qin, la música fue denunciada como pasatiempo inútil, y se ordenó destruir casi todos los libros, instrumentos y manuscritos musicales. A pesar de esta severa vuelta atrás, la música china vivió una época de renacimiento durante la dinastía Han. Durante el reinado de Ming Di, el Palacio Han tenía 3 orquestas compuestas por un total de 829 intérpretes.
Una de ellas se utilizaba para las ceremonias religiosas, otra para los concursos reales de tiro con arco, y la tercera para entretenimiento en los banquetes reales y en el harén. India antigua. La música clásica india es probablemente la más antigua de la humanidad. Se origina en el Samaveda, himnos religiosos transmitidos de generación en generación desde hace miles de años. Como en otras civilizaciones, la música era considerada una puerta para alcanzar lo divino. Como curiosidad, en sánscrito hay una palabra que se refiere a una disciplina que une música, vocal o instrumental y danza. Se dice sangita, y es la palabra más cercana a música que se manejaba entonces, es decir, se concebían juntas, la expresión musical y su acompañamiento corporal. Hay mucho lugar a la improvisación, de hecho es una de sus claves, por eso mismo no es muy habitual la partitura o la notación musical. Es ahí donde podríamos encontrar similitudes en el jazz o en el flamenco. En la música india, la melodía es la que se mueve a partir de una tónica fija. Antiguo Egipto. En la antigüedad, los egipcios empleaban la música en diversas actividades cotidianas, pero fue en los templos y en su ceremonial donde hubo un desarrollo más intenso. No se conoce con exactitud cómo era la música egipcia, porque ésta no se escribía, sino que se transmitía oralmente. No obstante, se conservan los textos empleados en algunas ceremonias. La música de la época de los faraones se clasifica entre lo popular y festiva, y la que se interpretaba en los ritos funerarios y religiosos. Entre los instrumentos más apreciados destacan el sistro. Otro instrumento muy utilizado en el antiguo Egipto fue el arpa con caja armónica baja. Y entre los instrumentos de viento se utilizaban la flauta recta, la chirimía doble de caña, y en los desfiles militares una especie de trompeta de cobre o de plata. Los más primitivos de cuantos se conocen son los palos o bastones de entrechoque. Se supone que su función era, antes de ser utilizados para marcar los ritmos que acompañaban los cantos, se utilizaban para ahuyentar a los insectos y a los pájaros. Estos palos son muy semejantes a las actuales claves. Se observa también en las pinturas y relieves que el músico practica simultáneamente dos notas diferentes, dato de una posible polifonía. Si estuvieran en lo cierto, significaría que la música polifónica es mucho más antigua de lo que nos cuentan en los libros de historia. Grecia antigua. En el mundo occidental, la música tiene sus raíces en la Grecia antigua. Esta música aparece como un fenómeno ligado a la necesidad del hombre de comunicar sentimientos y vivencias. La música coral era el elemento básico en la educación de los jóvenes espartanos y era un elemento fundamental dentro de las tragedias griegas. Para los griegos, la música deja de ser algo exclusivamente funcional y por primera vez se busca conscientemente en ella la belleza por sí misma. El estudio de la música antigua para Grecia era algo trascendental, siendo considerada inclusive como la materia más formativa para la persona. Platón atribuyó a la música el poder de elevar el alma a la perfección, y la música es, inclusive por ello, según cuenta el propio Aristóteles, una cuestión de estado. La música tiene un origen divino, e incluso la invención de algunos instrumentos se atribuye a determinados dioses. Los griegos utilizan instrumentos que nos resultan familiares. El arpa, la lira o la cítara es un instrumento de cuerda, el aulos, una especie de oboe, la siringa, una especie de flauta, el órgano de viento, y todo tipo de instrumentos percusivos como triángulos, tambores, crótalos. Sabemos que los griegos componían diferentes obras musicales según la ocasión, y que las obras podían utilizar diferentes escalas o series de notas llamados sistemas y modos, precursores de los modos medievales, así como diferentes ritmos básicos derivados de la acentuación del lenguaje poético, precursores igualmente de nuestras métricas actuales. Antigua Roma. La música en la antigua Roma cumplió un papel importante en la vida social, en el trabajo y en el ejército. Los antiguos romanos asimilaron el legado musical que provenía de Grecia y del pueblo etrusco. Lo usaban en la música religiosa y adaptaron instrumentos musicales de esas culturas. La trompeta etrusca, la flauta pastoril, la lira, la pandereta, los platillos. El imperio romano se expandía y con ello se iban adoptando nuevos instrumentos musicales o se perfeccionaban otros ya existentes, como en el caso del aulos. A raíz del mismo se creó otro llamado tibia bass. Ya en el siglo I después de Cristo, en la antigua Roma, se pueden apreciar dos corrientes musicales claramente diferenciadas,
la música religiosa, que tanto acompañaba ritos cristianos como paganos, y la música profana, que era la que se interpretaba en todo tipo de fiestas o manifestaciones de la importante vida social de la antigua Roma. La música ha ido en constante evolución. Ahora, después de esto, podemos ver la diferencia de esta que conocemos hoy y sus inicios. Podemos ver que no son los mismos instrumentos, pero que en algún momento de la historia estos se asemejan mucho a los que conocemos hoy. En cada uno de estos pueblos, la música cumplió una función diferente, mayormente religiosa, y con el paso del tiempo esta se volvió para el entretenimiento y en algunos casos para la educación. Ahora que conocemos cómo era la música en los pueblos antiguos y cómo es la que conocemos hoy, nos deja este pensamiento. ¿Cómo será la música en 50, 500 o 5000 años?